Algunos aspectos importantes acerca de la administración y cómo Dios nos ha hecho a todos nosotros administradores. Las amas de casa administran lo que sus esposos les dan y hacen que se estire durante toda la semana o toda la quincena para que todo lo que se necesita en casa pues sea provisto a través de ese recurso. Y bueno, pues creo que nosotros todos estamos administrando diferentes cosas. Muchos trabajan como administradores, sus trabajos son administrativos. Y yo creo que es fácil entender que todos tenemos que ver con las finanzas, todos tenemos que gastar y también tenemos que conseguir esos recursos. Y lo que estábamos mirando es que Dios nos ha dado como un medio de provisión el trabajo. El trabajo le fue dado a Adán antes de que pecara. Así que el trabajo no es parte del paquete de maldición que vino sobre la humanidad. Algunos piensan que es así, pero no es así. Y lo interesante es que Dios le dio al hombre ingenio, le dio inteligencia, le dio voluntad, y entonces Dios, pues le dio actividad, le dio ocupación para que pusiera a trabajar su mente, y también le dio ocupación para que trabajara con su cuerpo, con sus manos, y para que hiciera cosas que pudieran mostrar que él era un reflejo de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, pues el hombre tuvo su ocupación y es muy importante el trabajo, y es muy contrario a la Biblia el hecho de que las personas no trabajen. Las personas todas deben trabajar, hombres y mujeres deben trabajar en las áreas donde Dios ha determinado que lo hagan. No estoy hablando que la mujer debe salir a ganar el dinero, pero debe trabajar mucho en casa y debe trabajar mucho en la administración de las cosas de la casa. Así que, bueno, pues si alguno piensa que las mujeres no trabajan, bueno, pues yo creo que trabajan mucho y trabajan en cosas muy, muy pesadas y también en cosas muy honorables. Educar a los hijos, formar el alma de los pequeños, es labor de mamá. La Biblia dice, estando a los pechos de mi madre, me enseñaste a confiar en ti. Entonces, estar en esta situación de ser criados, pues es una situación y responsabilidad muy grande para las mamás. Así que la mujer tiene su área de trabajo, la que Dios le determinó, y el hombre también tiene el deber y la obligación de salir por la provisión, de salir y trabajar en cosas que generen recursos y que esos recursos pues puedan ser traídos para suplir todas las necesidades de la familia. Bueno, bendito sea el Señor. Vimos que hay que trabajar y que este trabajo tiene que hacerse con reposo. También vimos que hay que trabajar con diligencia y vimos que hay que trabajar con confianza en Dios, que tenemos que hacerlo en esa manera, confiando en Dios. Tenemos que hacerlo con integridad, con rectitud, con honestidad. Bendito sea Dios. Dios quiere que nosotros como cristianos seamos íntegros, honestos en nuestras labores, que no engañemos a nadie, que no hagamos nada fuera de aquello que está dentro de sus principios. Y bueno, una situación importante que todos debemos tener en nuestro corazón al trabajar es que trabajamos para Dios. Trabajamos para Dios porque, bueno, yo me acuerdo cuando estaba trabajando y yo sentía que era bastante pesado estar trabajando, estando en manada pequeña, yendo a Pachuca y atendiendo el grupo de Naucalpan. Yo decía, pues esto es demasiado, ya no puedo más. Y yo le decía a Dios, creo que es tiempo de dejar el trabajo y no es bueno que yo esté dedicando las mejores horas de mi vida a algo que es intrascendente como trabajar
en una empresa en vez de estar trabajando en el reino. Y el Señor me decía, pues, traer a mí allá. Y entonces, bueno, pues lo que yo entendí es que una manera de hacer bien la labor en nuestro trabajo es trabajar para Dios. Y dice la Biblia, no trabajando como al ojo, como aquellos que sirven a los hombres, sino haciendo todo de ánimo como para el Señor. Entonces hay que trabajar para Dios y si Dios es tu patrón, Dios te va a hacer progresar, Dios te va a bendecir, Dios te va a promover. Si eres honesto y si sigues estos principios, Dios va a bendecir tu trabajo, porque Él es el patrón de tu patrón y Él es el dueño de la empresa. Aleluya. Entonces es importante entonces saber que si lo hacemos para Dios, pues de Dios recibiremos el reconocimiento. Aleluya. Aleluya. Los mexicanos son muy ladinos y son muy mañosos para trabajar, que siempre le escapan al parche, que siempre le dan la vuelta al compromiso, que siempre dicen eso a mí no me toca. Pero eso es de perdedores. Los cristianos vencedores no solamente hacen su parte, sino buscan ayudar a los que todavía no terminan la suya. Porque cuando un cristiano hace más de lo que le corresponde es cuando tiene derecho a un aumento. Gloria a Dios. Si solo haces por lo que te pagan, pues estás a mano. Pero si haces más de lo que te pagan, por lo que te pagan, entonces vas a progresar. Dios se va a encargar de eso. Aleluya. Gloria al Señor. Y también dijimos que hay que trabajar sin afán de riquezas. Que hay que trabajar no por hacerse rico, que más vale un puño lleno con paz, lleno de reposo, que dos puños llenos con aflicción de espíritu. Hermanos, cuando yo veo a una gente trabajar y trabajar y trabajar en una manera fuera de reposo, trabajando con mucho afán, haciendo las cosas con mucha situación de tensión, con mucho estrés, pues yo creo que se parecen más al diablo que a Cristo. Porque el diablo, dice la Biblia, que no descansa sabiendo que le queda poco tiempo. Y algunos trabajan frenéticamente como diablos, no como cristianos. Hay que trabajar con reposo, hay que trabajar confiando en Dios, hay que trabajar sin entrar en una situación de afán, de decir es que necesito ganar más, ganar mucho, necesito, y en fin, empiezan a tener un desequilibrio en sus vidas. Y se están perdiendo a sus hijos, se están perdiendo el tiempo familiar, se están perdiendo la oportunidad de servir a Dios, se están perdiendo la oportunidad de ser edificados. En fin, muchas cosas están rompiéndose el equilibrio por causa de un afán del trabajo. El trabajo se puede convertir en un ídolo y el trabajo puede ser la razón por la cual se frustre la voluntad de Dios en tu vida. Así que Dios no quiere flojos, Dios quiere que lo hagas todo con diligencia, pero Dios quiere que no trabajes por hacerte rico. Aleluya. Aleluya. Entonces, para reafirmar algunas de estas cosas, de esta última cosa en especial, vamos a abrir la Biblia en Proverbios 11:28. Proverbios 11:28. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, el que confía en sus riquezas, ¿qué le va a pasar? Es la ley de la gravedad, hermano. Las mujeres ahora están contra la ley de la gravedad. Pero aquí dice la palabra de Dios, el que confía en sus riquezas caerá, es atraído hacia abajo. Hermanos, la confianza no está en las riquezas. No tenemos que trabajar por tener mucho. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Si confiamos en las riquezas, hermanos, esto va a traer una caída. Es una ley, es un principio de Dios. Y dice, mas los justos reverdecerán como ramos. Y esto, hermanos, está trayendo la bendición de Dios. ¿Qué quieres? ¿Estar en una situación de riesgo y que tarde que temprano tú des el changazo?
el cristianazo, o eres alguien que estás confiando en Dios. Gloria al Señor. Es importante confiar en Dios y no trabajar porque consideremos que nuestra seguridad está en lo que tengamos, en lo que amasemos, en lo que nosotros podamos, digamos, tener allí en el banco o tener allí en bienes terrenales. Hermanos, no es así. Dice Salmo 52. Fíjense qué interesante. Y uno pensaría que la palabra de Dios no tiene tanto sobre eso, pero hermano, increíblemente la palabra de Dios abunda en estos aspectos. Y abunda porque es un tema muy práctico y es el tema donde más problemas tenemos como personas. Somos seres materiales, tenemos necesidades materiales y de repente lo material cobra tal importancia que invertimos nuestras prioridades y Dios deja de ser el número uno. Y eso, hermanos, es catastrófico. Eso es lo que trae pobreza, eso es lo que trae miseria a la vida de muchos cristianos. Bendito sea Dios. Entonces, el Salmo 52, versículo 5 dice, por tanto Dios te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y verán los justos y temerán, y reiránse de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Noten ustedes qué es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo que una persona que en vez de confiar en Dios y en su poder, en su fortaleza, está confiando en la multitud de sus riquezas. ¿Qué es lo que este hombre está recibiendo? Hermano, está recibiendo, bueno, pues muchos bienes materiales, pero él está vacío de poder realmente tener alegría con ello. Dice la palabra de Dios que será desarraigada de la tierra de los vivientes esta persona. Hermanos, entonces, realmente yo creo que es importante que todos nosotros tengamos muy claro que la felicidad no está en relación a la cantidad de bienes que tengamos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Todo en esta tierra cambia. Todo es temporal. No podemos descansar en algo que se mueve. Tenemos que descansar en la roca, la que no se mueve, en nuestro Señor Jesucristo, en sus principios. Bendito sea el Señor. Lucas 12:21. Aleluya. Dice la palabra de Dios allí. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Bueno, la gente está haciendo para sí tesoros, está haciendo para sí, está amasando fortunas, está queriendo tener cada vez más. Pero la palabra de Dios está diciendo que si tú no eres rico en Dios, entonces nada de lo material, por mucho que esto sea, va a ser algo que te va a hacer bendición. Acuérdense que bendición es aquello que te aprovecha, no aquello que te gusta. Y hermanos, la Biblia también dice que la abundancia de los necios los echará a perder. Eso quiere decir que si Dios ve que te va a echar a perder darte más, te da poco. Solo te va a dar más si Dios sabe que eres un buen administrador y que no confías en las riquezas, que no confías en el dinero. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. Perdón, estoy leyendo mal, pero alguien necesitaba esa palabra. Gloria a Dios. El Espíritu está en todo, hermano.
Así que si Dios te habló ahorita en este momento y dijiste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es Dios, hermano. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, fíjate bien lo que dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que una persona que quiere tener más cosas, le va a entrar un deseo tan intenso de tenerlas, que va a incurrir en cosas contrarias a los principios de Dios. Eso es una tentación. La tentación es hacer algo para obtener un bien, pero que no está aprobado por Dios. Ahí está la tentación. Tomar algo que no es tuyo. Nadie se va a dar cuenta de que lo tome otro a que lo tome yo. ¿Cuántas veces en nuestra mente vienen esos pensamientos que no vienen de Dios, que vienen del diablo y que nos ponen en una disyuntiva allí y estamos sufriendo ahí hasta se escurre el sudor por nuestras sienes? Nosotros pensando, bueno, ¿lo tomo o no lo tomo? Nadie se va a dar cuenta. El otro día estábamos caminando por la calle, mi familia y yo, y vimos una mochila. Y esa mochila estaba gorda, llena de cosas. Y entonces nosotros, me dice uno de mis hijos, mira papá esa mochila. Y entonces nos acercamos, la vimos, no había un alma alrededor. Y entonces me dice, no hay nadie, podemos llevárnosla. Y le dije, mira, si alguien lo olvidó aquí, aquí va a regresar. Entonces, que aquí se quede. Y nos fuimos, gloria a Dios. Y alguno de ellos, así en su imaginación, estaba pensando, ¿qué habría en esa maleta? Pues es mejor quedarnos con la duda, porque después abres y dices, ¡ay! Y dice que el que quiere enriquecerse caerá en tentaciones. Y hermano, en tu corazón hay en alguna manera una asociación entre que la felicidad y el dinero van de la mano. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debes ser rico en Dios. No dice que debes de ser de los ricos macpatos. Bendito sea Dios. Entonces Dios no quiere gente que tenga en su corazón avaricia. Eso es un tropiezo para nuestra vida. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. La raíz es la parte que se toma de la tierra y que sostiene a la plantita que está arriba. Así que si hay una raíz, arriba hay una planta. Y esa planta, hermanos, es de mal fruto. La raíz de todos los males, y si quieres que las cosas en tu vida tengan bendición, entonces ama el dinero. No es el dinero. Es el amor al dinero lo que está mal. El dinero todos los necesitamos y tenemos que hacer uso de él. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y caen en muchas codicias locas. Y quiere decir, hermanos, que es locura, que es algo no razonable, que es algo totalmente fuera de la prudencia, fuera de la sensatez. Una persona que quiere enriquecerse es una persona que está propensa a corromperse. Las personas que quieren enriquecerse dan y reciben soborno. Venden los puestos, los gatos venden los puestos a los trabajadores. Y están llenos de billetes, pero bendición de Dios no tienen. Y hermanos, no disfrutan de alegría verdadera. Todo en su vida está vacío. Es una locura eso. Así lo califica la Biblia. Y dice que hunden a los hombres en perdición y muerte. Hunden a los hombres en perdición y muerte. Dios no quiere que en ninguno de nosotros haya codicia.
o amor al dinero. Si tú has sentido el sueño americano y estás pensando en los billetes verdes y estás pensando, caray, hay que hacer algo, hay que irnos del país, hay que irnos allá donde están los billetes verdes. Hermano, pregúntale a los que se han ido. Están endeudados, por eso no regresan. No creas que no regresan porque está re bonito allá. No regresan porque allá todo el sistema está basado en deudas. Ay, ya compré un coche. ¿Cuánto te costó? Pues bien barato, baratísimo. ¿Y es tuyo? Pues estoy pagándolo. Estás pagando todo. Lo estás pagando y todo lo que compras, todo lo que los mexicanos compran es lo que los negros desechan. Los únicos carros que andan allá echando humo son los de los mojados, porque son los desechos, es la basura de los demás. Y ellos dicen, ay, híjole, ya me hice de una carcacha, de una camioneta, de una van, hermanos, que ya no sirve. Pero el billete verde. Y México sigue, exporta personas para que lleguen dólares. Y México cree que eso es muy bueno. Pero hermanos, todo eso es una fantasía. No hay cosa mejor que tener la bendición de Dios. Aleluya. Si Dios te quisiera ya, a menos que Dios te haya llamado a irte, ¿a qué te vas? No, es que hermano, que las oportunidades y que no sé qué. Mira, hermano, si tú lo haces por los motivos equivocados, no te va a ir bien. Si Dios te lleva, es diferente. Aleluya. Gloria a Dios. De veras, de veritas. No ames al dinero. No trabajes por hacerte de cosas. No le creas a Electra, ni a Fonacot, ni todo eso. Pagos chiquititos, pero compras 10 cosas. ¿De qué tamaño son tus pagos cada semana? Y porque eres puntual todavía te damos chance de que te endeudes más. Es una bendición que embarguen a los que no pagan, para que aprendan a no endeudarse. ¿Duele? Pues sí, pero se aprende. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Juan 6, 27. Aleluya, hermanos. Dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Aleluya. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no trabajar por la comida que perece. ¿Dios está en contra del trabajo? No, hermanos. Dios está en contra de la confianza en el dinero. Si tú confías en Dios y trabajas para Dios, siguiendo los principios que estamos estudiando, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que vas a tener es bendición. Y entonces, hermano, Dios va a proveer para todas las necesidades materiales que tú tengas mediante tu trabajo, y Dios te va a permitir que tú disfrutes del bien. Aleluya. Porque Dios no quiere que tú estés triste. Dios no quiere que te estés tronando los dedos.
Dios no quiere que estés endeudado. Dios no quiere que te anticipes a su bendición. Dios lo que quiere es bendecirte. Y lo que tienes que hacer es confiar en Él, orar, pedir tu bendición e irte a trabajar para Dios y recibir con gratitud lo que se te paga. Y, hermanos, saber que está bendecido y reconocerlo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hay que trabajar, pero trabajar para Dios. Allá, cuando tú estés haciendo tortillas, haz tortillas para Dios. Vas a hacer las mejores tortillas. ¿Sí? Cuando estés ahí vendiendo el jitomate, bueno, pues vende el jitomate sabiendo que Dios es tu patrón. O si compras jitomate también, hazlo mejor. Todo debemos hacerlo con la mente en Cristo. Amén. Administrando nuestras fuerzas, obteniendo resultados, los beneficios como Dios lo ha establecido. Muy bien, vamos a pasar a un segundo aspecto. Y en esto de la administración dijimos que no solamente se trata de tener los recursos y tener un presupuesto, sino lo que nosotros debemos saber es que el uso que le demos al dinero está sancionado por Dios. Así que allí en Proverbios 21:26, nos recomienda que nosotros seamos sabios. Dice la palabra de Dios allí. Dice, hay quien todo el día codicia, mas el justo da. Y fíjate bien lo que dice, y no desperdicia. Necesitamos sabiduría, porque el problema de muchos no es cuánto ganan, sino cómo lo usan. Muchas veces hay desperdicio porque lo que nos falta es sabiduría para usar bien las cosas, para darle el mejor uso, el óptimo uso. Entonces la palabra de Dios está diciendo que no desperdiciar es uno de los principios de la sabiduría. No desperdiciar los recursos que Dios nos da mediante nuestro trabajo. Alguien dice, pues yo me sobé el lomo, pues yo me lo gasto en lo que yo quiera. Pero hermanos, eso no es lo bíblico, eso no es lo cristiano, eso no está basado en los principios de Dios. ¿Por qué no oras? Bueno, ¿quieres darte un gusto? Bueno, ¿quieres, no sé, estoy pensando en unas vacaciones o en alguna situación así que tú quisieras darte? ¿Por qué no se las pides a Dios? Dios, tengo deseos de llevar a mi familia de vacaciones. Yo estoy seguro que si tú lo oras, Dios te va a responder y te va a dar un tiempo de vacaciones y tú vas a disfrutar del bien de Dios. Pero si tú dices, híjole, si no salgo de vacaciones, me muero. Me urgen unas vacaciones. ¿Y vas al Monte de Piedad? ¿En serio? ¿Y haces allí el acto de piedad? Y ese monte está así de piedad, mira, así. Y allí empeñas las cosas y te vas de vacaciones. Y hermano, después pues pierdes las cosas porque no tienes para recuperarlas. Y mangos que va y viene el bien, no es cierto. No va y viene, allá se queda y otro lo compra. Y el Monte de Piedad sigue creciendo su riqueza. Hermanos, son engaños, son falacias, y Dios quiere que nosotros seamos sabios y que no gastemos lo que no tenemos. A ver, repitan conmigo, no debo gastar lo que no tengo. Bueno, que conste que ya lo dijiste. Gloria a Dios. Proverbios 13:7. Hay quienes se hacen ricos y no tienen nada.
Qué paradoja, ¿verdad? Y dice, y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando de la sabiduría con que se usa lo que Dios te ha dado. Esto es una manera sabia de invertir. Cuando uno le pregunta a Dios qué destino darle a lo que Él nos ha dado. Y dice que hay quienes se hacen pobres y nunca llegan pobres. Ellos se hacen porque son generosos, pero nunca llegan a ser pobres porque, ¿qué dice la Biblia? Tienen muchas riquezas. La manera cristiana de hacer riquezas es no desear hacer riquezas, sino ser generoso. Nada de que, como dicen en algunos lados, nada de que si tú le das a Dios una cucharada, Dios te da un plato sopero. Que si tú le das una pala, Dios te da una carretilla. Que si tú le das una carretilla, Él te da un tórton. Hermano, no se trata de venir y hacer negocios con Dios, se trata de hacer el uso adecuado de las cosas que Dios nos ha dado con alegría de corazón. Aleluya. Porque nosotros confiamos en Él, confiamos en su palabra, y la Biblia nos dice que si yo soy generoso y no estoy pensando, doy tanto a ver cuánto Dios me manda de más, sino lo estoy haciendo porque Dios me está dando la alegría de servirlo. Y cuando estoy viendo una necesidad, la suplo, no desperdicio. No le estoy dando en propinas, así en cuantiosas propinas para los meseros, para los gasolineros. Es que soy bien generoso. Pues dáselo al que te limpia el vidrio. Ese sí está chambeando. El otro ya tiene su sueldo por apretarle el botón a la gasolinería. Ay, pero ganan muy poco. Bueno, pues que se acomidan, que limpien los vidrios, entonces sí se les da. Bendito sea Dios. Hay que ser generoso. Pero la Biblia dice que aquellos que se hacen pobres, es decir, que dan, dice la Biblia que tienen muchas riquezas, porque no dan para hacerse ricos. Por eso tienen muchas riquezas. Aleluya. ¿Sí entiendes esto, hermano? Gloria al Señor, para que no estés pensando en la doctrina de la prosperidad y de que ahora sí, ya encontré la manera, ya leí el libro de las 12 lecciones para hacerse rico. Lección número 1, escribe un libro de cómo hacerse rico. Y entonces, bueno, pues todos los que compren tu libro te van a hacer rico. Ellos no, pero tú sí. Gloria a Dios. Bueno, hay que usar el dinero con prioridades. Hay que usar el dinero con prioridades. ¿Qué quiere decir prioridades? Que vayan en orden de importancia, que se gaste en lo más importante y que se vaya destinando el dinero en un orden de importancia, y que se deje al último lo de menor importancia. Hermanos, esto es muy interesante porque si nosotros ponemos prioridades en las situaciones, entonces vamos a ser bendecidos. Dice ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová. Noten ustedes que la palabra honrar en manera práctica significa dinero, uso de dinero. Y ustedes a través de los textos que vamos a ver se van a dar cuenta claramente que honrar es en manera práctica el poder destinar dinero para lo que está en el orden de importancia que Dios tiene.
Y dice, de las primicias, ¿qué quiere decir? De lo primero, ¿verdad? En otras palabras, lo que quiere decir, hermanos, es que el diezmo o las cosas que das a Dios, no las das al final a ver si te sobró, sino las separas al principio antes de que tú uses alguna cosa de tu dinero para cualquier cosa. Lo primero es honrar a Dios. Y honrar a Dios es separar lo primero para Él. Él debe ocupar ese lugar en nuestras decisiones administrativas. Y dice, de la sustancia, de tu sustancia. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Se requiere, hermanos, que sea un ejercicio práctico de la fe. La fe se ve por obras. Si tú de veras confías en Dios, necesitas que eso se vea, que Dios lo vea. ¿Por qué no te pasamos bolsita aquí? Un hermano decía, cuando se recojan las ofrendas, nada de cantar. Porque cuando cantan cierran los ojitos, pasa la bolsa y ni la ven. Dice, así que las noticias las doy mientras la gente da ofrendas. Así que, hermanos, pasen con las bolsitas y párense delante de cada persona, porque todos deben dar. Y así le hace en su iglesia. No sé si le sigue haciendo, pero así le hacía cuando yo. Y entonces, bueno, pues decía, hermanos, no vengan de pantalones vaqueros en domingo. Y yo decía, que se traigan sus mejores trapitos o qué. No, decía, porque tienen las bolsas muy apretadas y luego ese es el pretexto para no dar. Que no sale la cartera, que no sale. Y que, ay, hermano, después doy porque no sale. Y bueno, me daba así como ustedes, me daba la risa cuando oía esas cosas. Y decía, pues el hermano no tiene mucha confianza en Dios, pero sí sabe presionar a la gente para que dé. Y cuando pasan las bolsitas, tú estás pensando, híjole, lo bueno es que ahora los de a 50 y los de a 20 son más chiquitos y los puedo escoger sin ver. Porque qué tal si agarro uno grande y no es de así. Y así anda la gente, miren, son cosas que pasan. Y la gente da bajo presión, pero no es bendecida por dar, porque está dando, porque no le queda de otra. Aquí nadie es presionado a dar, todo es voluntario y por eso está una caja allá atrás. Y el que quiere da y el que no quiere no da. Y luego los que no dan son los que más tiempo me quitan. ¿Serio? Ellos no saben, pero Dios sí sabe, yo tampoco, gracias a Dios. A veces así de puro rebote me entero, pero no porque yo me quiera enterar, sino porque pues me llega, pero digo yo, Señor, evita que estas cosas se me queden en la memoria, mejor las olvido. Gloria al Señor. ¿Para qué? Pues porque, bueno, pues no estás cobrando ningún servicio, no estás pagando ningún servicio. Lo que estás haciendo es expresando tu amor a Dios. Estás dándole a Dios lo primero, el primer lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es importante. Y como resultado de esto dice la Biblia. ¿Qué dice? Y serán llenas tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. Lo que Dios está diciendo es que va a ser lleno, la palabra es lleno y abundante. Lleno y abundante son principios de Dios que son la respuesta de que Dios está mirando la fe con la que das, dándole a Él el primado, el número 1. Aleluya. Bueno, todos sabemos el caso de aquella viuda pobre, ¿verdad? Lo hemos comentado en otras ocasiones, pero el Señor dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, que se hablara de esto. Así que, pues vamos a hablar ahí en Marcos capítulo 12,
de aquella viuda pobre, aquella viuda que no tenía más que 2 moneditas. Marcos 12:41. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Bueno, yo quiero preguntarte si podrías echar todo lo que tienes. Esta viuda lo hizo. Y muchos ricos echaban mucho. Pero bueno, lo que la palabra de Dios está diciendo es que ella dio más que los ricos. Hermanos, todo es aquí, delante de Dios, una situación de fe. Yo sé que en este momento tú dijiste: chispas, ¿cuánto será? Y empezaste a hacer cuentas. No, pues yo creo que no es para tanto. El asunto, hermanos, que te importa delante de Dios es que tú te des cuando das. Que lo hagas de corazón, en otras palabras. Que lo hagas porque estás expresando que confías en Dios. Que sabes que Él es el número 1 de tu vida, y que ese número 1 de tu vida en manera práctica significa que le estás dando tu vida cuando das. El dinero, hermanos, a veces nosotros tenemos una confusión en cuanto al dinero. El dinero que tienes es resultado de tu tiempo, de tus conocimientos y de tu capacidad invertidos en el trabajo. En otras palabras, hiciste un trueque. Tú diste lo tuyo y a cambio te dieron dinero. Tú estás echando dinero y realmente lo que tú estás echando allí es lo que vale tu tiempo, tus conocimientos, tus capacidades. Estás echando tu vida, si lo entiendes. Estás echando lo que te dieron por lo que tú eres y sabes y haces. ¿No es así? Entonces realmente lo que estás haciendo en la manera correcta es adorar a Dios. Dios quiere que cantes, no porque Él necesite que cantes y que digas cuán grande es Él para ti. Dios es tan grande y tan perfectamente glorioso que lo reconozcas o no, eso no mella su gloria. Pero Dios te pide que cantes porque al cantar tú eres bendecido, cobrando una conciencia de la grandeza de Dios y teniendo la bendición de estar delante de Él. Dios es el dueño del oro y de la plata. Todo es suyo. Así que cuando tú le das, es decir, cuando tú tienes ese privilegio de darle el primado a Dios, es exactamente como cantar. Es una expresión de adoración, de reconocimiento, de sometimiento, de alabanza. Es un culto a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y si tú lo entiendes, si tú entiendes este principio, hermano, entonces no vas a dar por tristeza o por necesidad, sino lo vas a dar con alegría, y Dios ama al dador alegre.
Hermanos, si tú no sientes dar, no des. No es una situación, hermanos, que sea resultado de una presión. Es resultado de una entrega. Solo si amas a Dios te va a ser bendición hacerlo. Si dices que amas a Dios y no ofrendas, eres mentiroso. Porque el amor no son palabras. Cristo no dice, de tal manera amó Dios al mundo que desde el cielo les mandó una bendición desde que llegó 3 millones de años luz después. Pues no, porque está re lejos el cielo. Hermanos, de tal manera amó Dios que dio. De tal manera amamos a Dios que damos. Nos damos. Nos damos a través de muchas cosas. Nos damos al dar el tiempo, al dar la capacidad, al dar con amor nuestra vida a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que esta viuda, hermanos, se dio. Y Dios dijo, eso vale más que las cantidades cuando se da uno primero a Dios. Aleluya. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que esta mujer alguna vez sufrió hambre? Porque hay cristianos que sufren hambre. Hablando del trabajo dijimos una cosa. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. El justo trabaja. Pero la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿es bíblico que un cristiano se la pase sin comer? Sí, sí es flojo. Si no trabaja, que no coma. Eso dice la Biblia. Aleluya. Entonces debemos entender estos principios para aplicarlos en nuestra vida y saber que la bendición de Dios está condicionada a los actos de nuestra fe, a la aplicación de sus principios en nuestra vida. Nos gustan las promesas, pero no nos gustan los principios. Y los principios de Dios son vida. Los principios de Dios son la manera a través de la cual nuestra fe se puede expresar verdaderamente en olor grato a Dios, en olor agradable a Dios. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Bueno, hay otro caso que, es muy precioso, 2 Corintios 8, que tiene este principio que Dios resaltó en aquella viuda pobre y que aquí también lo vemos en una manera muy clara. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Qué recibieron las iglesias de Macedonia? ¿Qué dice el texto? ¿Qué recibieron? La noticia es, les quiero hacer saber que las iglesias de Macedonia han recibido ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Hermanos, es la vida de Cristo, es la suficiencia de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces la iglesia de Macedonia podría en un momento dado carecer de cosas. La gracia de Dios estaba en ellos, Dios les había dado gracia. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 2, qué explicación tan interesante. Dice que en grande prueba de tribulación, ellos tenían mucha gracia y la gracia sirve para vencer los obstáculos y ellos estaban en medio de obstáculos, en una grande situación de tribulación, una grande prueba. Pero fíjense qué es lo que sí tenían en abundancia. Dice, la abundancia de su gozo. Era una iglesia que estaba en medio de problemas, pero tenía la gracia de Dios y abundaba en gozo. No estaba
con caras largas, no estaba triste, no se estaba quejando, no estaba lamentando, no estaba causando lástimas. ¿Qué estaba haciendo? Cuando tú ves a alguien que se ríe, que está alabando a Dios y que le ves como el gozo sale por todos sus poros, tú estás diciendo, esa persona tiene necesidad. Pues ellos sí tenían necesidad, pero de otras cosas, no de gozo. Aleluya. Tenían la gracia de Dios, abundaban en gozo. Y dice, y su profunda pobreza. ¿Qué otra cosa tenían? Pobreza. En otras palabras, ellos no tenían suplidas todas sus necesidades. No tenían lo suficiente. No tenían eso, pero eso no les quitaba el gozo. Porque ellos tenían la gracia y era mejor riqueza. Amén. Y luego dice, abundaron en riquezas de su bondad. ¿En qué eran ricos? En bondad. Eran ricos en bondad. Esto es, hermanos, bien contrastante. Es algo muy, muy especial que Dios ha puesto en su palabra para que todos nosotros aprendamos el secreto que nos permita realmente disfrutar de la bendición de Dios en una manera inagotable y continua. Si ponemos nuestra mira en las cosas de la tierra, no tendríamos gozo cuando nosotros no tenemos lo necesario. Pero ellos no tenían muchas cosas, pero tenían mucho gozo. Y tenían mucha gracia. Y eran ricos en dar. Fíjate bien. Porque de su grado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Qué es dar conforme a tus fuerzas? Mira, dar conforme a tus fuerzas es decir, caray, solo tengo 100 pesos este día. Y que digas, bueno, pues voy a dar 100 pesos. ¿Qué estás dando? Estás dando conforme a lo que tienes, conforme a tus fuerzas. Estás dando los 100 pesos. Y no estás pensando, no, voy a dar 70, no, 60, no. ¿Cómo 30 nada más? Porque para el camión, para unas tortas, un Twinkie Wonder, Michesco. Y bueno, ya hiciste tus cuentas, dijiste, bueno, pues voy a dar 30. Hermanos, dar conforme a tus fuerzas, dar como ellos dieron, es que ellos dijeron, caray, Dios nos está dando una tremenda oportunidad de dar. Ahora es cuando. Y sacaron los 100 pesotes y los pusieron ahí. Pablo era un hombre muy maduro y se daba cuenta que estos hermanos estaban descalzos, que sus camisas eran camisas gastadas, bueno, pues sus Biblias, algunos se las prestaban y estaban ahí todas hechas chilaquil de tanto uso. Él podía observar las carencias y estaba mirando cómo llegaba la gente y daba. Entonces algo pasó en el corazón de Pablo. Él dice, yo testifico aún sobre sus fuerzas. Él se dio cuenta que ellos estaban dando lo que no tenían. ¿Cómo se hace eso, hermanos? Dar no se tiene. Un hermano me dijo una vez, dice, ¿a poco crees que voy a usar mi tarjeta de crédito para dar ofrenda? Si la Biblia dice que no me endeude, ¿cómo voy a sacar dinero para dar ofrenda? De una tarjeta de crédito. Y esa pregunta me dejó girando así como diciendo, ¿qué se debe hacer en esos casos? ¿Será correcto hacer eso o no? ¿Cómo ves? Yo veo que algunos dicen sí, otros no. Y yo quiero decirles esto, hermanos. Eso nadie lo decide por ti. Nadie te puede decir esto es correcto o no.
en esa dirección. Lo único que te puedo decir es, ¿tienes amor por Dios? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega tu amor por Dios? ¿Hasta dónde están tus fuerzas o más allá? Entonces, alguien me pregunta, oiga hermano, ¿puedo donar mis órganos? Le digo, pues dona la guitarra también. ¿Y qué nos hace falta luego? No nada más órganos, porque si no nos vamos a llenar de órganos. Hermanos, nadie te puede decir que eso es correcto o incorrecto. Es un asunto de conciencia, es un asunto de ti con Dios. Así es como se da sobre sus fuerzas. Se da. Yo te pregunto, cuando estás enamorado y estás pensando en la persona que llenó tu pupila y tu corazón y te tiene ahí absorto, que tu jefe te dice, bueno, pues ahí te va la chamba de hoy y toma nota porque quiero que al fin del día tú me reportes esto y esto y esto y esto y tú estás allá pensando en aquella aparición maravillosa que te ha sorbido el seso. Ella es dueña de tu tiempo, de tus quincenas, hermano, dueña de tu vida en una manera real. Lo que está pasando es que tú no estás pensando en ti, estás pensando en ella, ¿verdad? Cuando es amor verdadero, así pasa. Y bueno, cuando uno está pensando así en una manera, dicen los hombres, sabia, flores, luego se marchitan. Darle flores y luego tan abusivos hay en Jamaica, unos bien chiquitos y bien caros. Y entonces tú estás pensando en que no es como muy sabio dar flores. Hermano, no es cuánto cuesta el ramo de flores, es el brillo que produce en los ojos de ella. Ese brillito, ese destellito, ese instante en que ella miró el ramo de flores y sintió cuánto la amabas, vale más que lo que pagaste por ese ramo que a ti te pareció mugroso ramo, tan caro. ¿Sí o no? No sé si me estás entendiendo. Hermano, nada es suficiente para Dios si tú le amas y reconoces cómo te ama Él. Pero Pablo, un hombre tan prudente, tan sabio, les rehusó lo que estaban dando. Les dijo, hermanos macedonios, y conocí a varios de ellos porque se los conoció en la cárcel. ¿Se acuerdan que él, cuando llegó a Macedonia, lo metieron a la cárcel y ahí conoció a los hermanos? Todos recibieron a Cristo allá en el calabozo de más adentro. Bueno, pues ellos son a los que de ellos está testificando. Pues ¿cómo no iban a estar pobres, hermanos, si no encontraban trabajo? Si tenían un expediente, les pedían sus antecedentes penales y no, pues asaltó 3 bancos y hermanos, no tenían facilidades. La iglesia de Corinto era una iglesia rica, poderosa, pudiente, de gente de lana. Pero la iglesia de Macedonia estaba llena de gente pobre, paracaidistas de Naucalpan. Macedonia es montañoso, hermanos. Y todos ahí en los cerros, porque abajo no, solo los ricos. Pero bendito sea Dios, dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Pablo les decía, no den. Mejor ve y cómprate unos zapatitos, cómprale unos guarachitos a tu hija. Mira, cómprale una camisita a tu hijo que ya está muy gastada, ya está rotita, ya tiene muchos remiendos. Mejor quédense con eso. Estamos juntando para los pobres de Jerusalén, pero ustedes no den, por favor, ustedes no den. ¿Y ellos qué hicieron, hermanos? Dijeron, ay, Pablo es muy sabio, pues sí, pues. Y entonces recogieron sus cosas. ¿Qué hicieron?
Fíjense lo que dice la Biblia. Le rogaron que aceptásemos la gracia de la comunicación del servicio para los santos. Ellos lo que tenían en su corazón era riqueza y bondad. Y no podían permanecer indiferentes pensando que alguien del cuerpo de Cristo estaba careciendo. Y ellos se imaginaban a los de Jerusalén sufriendo y decían, pues nosotros tenemos paz, hay tribulación aquí, no hay fuentes de trabajo, la inflación está muy dura, pero vamos a enviarles un subsidio, vamos a enviarles algo que les sea bendición. Es como si dijera, mira los zapatitos de mi hijo o mis tenis Puma, ya están gastadones, pero todavía no se les hace agujero. Se los quitaban, se quedaban descalzos y los ponían allí. A alguien le han de servir. Tengo un suétercito, pero estamos en época de calor, doy mi suétercito. Y cuando haga frío, ya Dios proveerá. Eso es dar sobre sus fuerzas. Eso es dar sobre sus fuerzas. Eso es amar de a de veras. ¿Sí se entiende, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, estas personas estaban haciendo esto. ¿Y qué fue lo que le hizo a Pablo recibirlo? Pablo tenía buenos zapatos, hermanos. Tenía su túnica buena. Y él pensaba que ellos no debían dar. Pero, ¿cuándo es cuando Pablo aceptó lo que ellos le rogaban recibir? Dice, no gloriándonos, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor. ¿Ellos qué esperaban? ¿Qué esperaba Pablo? Hermanos, Pablo esperaba que dieran conforme a sus fuerzas, lo cual significaba poquito para la iglesia que tenía enfrente. Pero lo que él estaba viendo como resultado es que lo que estaba recibiendo era algo de lo mismo que los hermanos carecían. Que se estaban desprendiendo de cosas que eran necesarias para ellos, pero las estaban dando. Y entonces Pablo dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entonces se dio cuenta de algo, Dios le pudo dar este entendimiento. Dice, nosotros esperábamos otra cosa, pero la sorpresa que nos llevamos es que ellos se dieron primeramente al Señor. Se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave. Hermano, no te pese cualquier cosa que haces en la dirección correcta. Hazlo con amor. ¿Y sabes qué? Date cuando das. Porque cuando tú, fíjate bien lo que pasa. Dice, primero se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos estaban siendo un conducto de la voluntad de Dios. Ellos estaban entrando al rol de Dios. Estaban entrando al ministerio. Ellos estaban sirviendo a la voluntad de Dios. Ellos estaban siendo canales de bendición a gente que lo estaba necesitando y ellos estaban poniéndose a disposición de Dios. Y se pusieron a disposición de la necesidad. Y esto era la voluntad de Dios. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no le fue a sacar a la iglesia de Corinto? Lee la epístola a los Corintios. ¿Por qué Pablo les está poniendo de ejemplo a los macedonios? Más antes, en otra parte, y no la vamos a leer por situación de tiempo, pero en esta misma epístola, nosotros encontramos que Dios les está diciendo, a través del apóstol Pablo, a la iglesia, que de ellos Él no recibiría nada. Siendo una iglesia rica. Dice, de ustedes, nadie me va a quitar la gloria que les sirva a ustedes de balde. He despojado a otras iglesias, pero de ustedes no quiero ni un centavo. ¿Qué era? ¿Menosprecio de Pablo o una lección a una iglesia de ricos? Poniendo de ejemplo a una iglesia de pobres.
Hermanos, qué tremendo es Dios. Dios quería bendecir a ambas iglesias. Por eso le escribe a los corintios, para que los corintios aprendan el principio y sean bendecidos. Pero les está dejando constancia, evidencia de que cuando una persona se entrega a Dios, Dios cumple su voluntad a través de esa persona. ¿Lo entiendes? Bendito sea Dios. Así que, bueno, en estos momentos entra la pregunta de los religiosos que empiezan a pensar acerca de los diezmos. Y empiezan a decir, ¿diezmo sí o diezmo no? ¿Somos iglesias neotestamentarias? ¿Dónde está el diezmo en el Nuevo Testamento? Eso es de la ley. Te voy a demostrar que está en el Nuevo Testamento. Y te voy a demostrar que es la voluntad de Dios y un principio de sabiduría. Porque Cristo dice 5 veces en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho a los antiguos. Y entonces les dice lo que la ley decía. Y luego les dice, mas yo os digo. Y yo pregunto, ¿en cuál de esas ocasiones en que Él compara la ley con la gracia, baja la situación de gracia a un nivel inferior? ¿Cuándo? Al contrario, hermanos. Dice, antes tú matabas a alguien y entonces habías infringido la ley. Pero si ahora tú piensas de un hermano que está loco, ya lo mataste en tu corazón. Ya pecaste, ya cometiste asesinato. Oíste que fue dicho a los antiguos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Mas yo te digo que si tú deseas a otra mujer, ya adulteraste en tu corazón. ¡Ah, caray! Dios está poniendo la ley y está poniendo lo que la ley de por sí no se puede cumplir y está poniendo los principios del reino y estos se vuelven imposibles de acuerdo a la capacidad humana. Pero Dios nos ha dado gracia para hacer las cosas más allá de la ley. Así que cuando alguien dice, este es legalista, hermano, está diciendo, está queriendo que lo hagas en tu esfuerzo. Pero realmente, lo que Dios nos está enseñando, lo que esta iglesia de Macedonia recibió, por lo cual esta iglesia entró en la voluntad de Dios e hizo las cosas que estaban en la voluntad de Dios, y fue un ministerio maravilloso el de esa iglesia, es porque estaban en la gracia, habían sido bendecidos con abundante gracia. Y entonces podían hacer cosas más allá de sus fuerzas. Si tú haces las cosas hasta donde te dan las fuerzas, todavía es esfuerzo propio. Pero cuando tú empiezas a rebasar lo que es más allá del tiro de piedra, más allá de la fuerza de tu brazo, cuando vas más allá de tus limitaciones, empieza a funcionar la gracia de Dios. Oh Dios, enséñanos a entender esto. Danos por tu espíritu entendimiento para heredar, para poseer las bendiciones espirituales. Eso es lo que Adulam necesita. En esta iglesia no debe de haber personas con necesidades. No debe de haber personas afanadas, preocupadas, tronándose los dedos. Han sido bien enseñadas. Cuando me dicen algunas necesidades, digo, ¿y qué has hecho? ¿Cómo has aplicado la doctrina que aprendiste? ¿Cómo es que has podido romper ese círculo vicioso? ¿Cómo es que has podido zafarte de una maldición del diablo? ¿Qué no has aprendido? ¿Que no nos hemos pasado años enseñando cuáles son los recursos espirituales que Dios te ha dado para vivir una vida vencedora? ¿Cómo se vence la pobreza? Con abundancia de gracia, de gozo y de bondad. Así se vence la pobreza. Así se garantiza que Dios va a cumplir en nosotros y no vamos a mendigar, ni a tronarnos los dedos, ni a escondernos de acreedores, ni de hermanos que nos prestaron. Han dejado de venir gente a la iglesia
porque no quieren ver a quienes les deben. Y eso no es bien, bueno. Y eso no debe pasar. Gloria a Dios. Lo que ya se pasó fue la hora. Bendito sea Dios. Pero vamos a orar. Dile a Dios que te enseñe. Que te enseñe este principio de la gracia de Dios. Que te enseñe a ser rico en bondad. Que no seas tacaño, que no seas mezquino, que no seas codo, que no seas miserable, que no cierres la compuerta, que Dios te quiere bendecir. Padre, te pedimos por tu pueblo, por Adulam, a quien tú prometiste posición y posesión, a quien tú prometiste, Señor, darle posesión y posición. Y Dios, creemos esta palabra. Y creemos, Señor, como tu palabra nos lo muestra, que estos principios son principios que nos ayudan a vivir, Señor, con la garantía de que tú fluirás en nuestras vidas y que tendremos tu bendición y que todo lo nuestro será bendito y que a través de ello te adoraremos, te serviremos, haremos tu voluntad para tu gloria. En verdad, Señor, si tú nos lo revelas, lo aprenderemos. Si tú no nos lo revelas, por vano sería todo intento de enseñar. Te creemos. Creemos que tu Espíritu Santo abre nuestros entendimientos y nuestros corazones y recibimos tu enseñanza con gozo. Y Señor, hacemos voluntad. En el nombre de Jesucristo. Gracias por nuestra provisión de este día. Tú dijiste que baste a cada día su afán. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Yo te pido que suplas toda necesidad de tu pueblo. Aquel que necesita trabajo, tú le das trabajo. A cada uno que necesita, Dios, tú le das lo que necesita, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Dios, por tu bendición y por tu enseñanza, por los principios de vida que tú nos das. A través de ellos seremos bendecidos. En el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, salúdense unos a otros y coman la despensa que se hace